Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la primera seleccionada para el día de hoy. Viene de Lidia Graciela Fontao. Los niños que mueren, incluso antes de nacer, y los severamente discapacitados mentales que no comprenden nada, ¿serán salvos o tendrán un juicio especial de acuerdo al juicio justo de nuestro Señor? ¿Qué juicio especial pueden tener quienes no se les pueda imputar pecado? La Biblia no revela nada de esto. Entiendo que la provisión de salvación para todos en Cristo, ya que Cristo murió por todos, no solo por algunos, se hace eficaz en quienes no pueden rechazar ni aceptar. A estos niños, personas incapaces de pensar correctamente o de tomar decisiones, a estos se les aplica la expiación en Cristo en el momento de su muerte. Doris Vidal. En los decretos de Dios están los elegidos y que, si uno no es elegido, aunque venga arrepentido, o si oran por él, Dios no lo acepta porque no es lo que Dios decretó para esa persona. Creo que esto no lo puedo aceptar. ¿Es verdad esto? Eso no es verdad. Si alguien acude a Cristo y clama por salvación, Dios le salva. El asunto de elegidos o no elegidos trae controversia teológica, pero no edifica ni salva a nadie. Resumo esto. Cristo murió por todos, no solo por algunos, y se dio en rescate por todos. Primera a Timoteo 2:6. El apóstol Pablo dice que el Dios vivo es salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Ya hay una distinción ahí. Dios vivo salva a todos, puede salvar a todos los hombres y salva especialmente a los creyentes, a los que creen de esos hombres. 1 Timoteo 4:10. De otro modo, la pregunta es esta. ¿Tuvo Dios la intención de salvar a todos los hombres o solamente a los elegidos? La muerte de Cristo es una fuente común de salvación para que el mundo sea salvo por él. Isaías 12:3. Dios en su benevolencia ha hecho provisión suficiente para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. El término mundo expresa la universalidad de la redención. En la cruz hay una doble expiación, la potencial, mediante la cual todo hombre puede ser salvo, y la virtual, que solo es aplicable y eficaz para los que creen. Es por eso que Dios manda ahora a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Hechos 17:30. Si no hubiese posibilidad de salvación para todo el que crea, el mandato divino de todos los hombres o a todos los hombres para que se arrepientan sería una burla. Si Dios manda a todos que se arrepientan es porque ha provisto para todos, en virtud de una redención ilimitada, la gracia suficiente para que todos puedan ser salvos. Podríamos seguir argumentando, pero excedería a la razón de la respuesta a esta pregunta. Por tanto, todo aquel que venga y crea será salvo. Luis García. ¿Cómo saber que tengo el don de maestro de enseñanza? Me apasiona el estudio bíblico y siento el llamado al ministerio de predicar la palabra. ¿Cómo iniciar este ministerio en mi congregación? No hay que iniciar o indicar nada a la congregación. Es ella la que detecta el don. El amor por la palabra no es un don,
Es un deber espiritual que nace en cada corazón redimido. El deseo de predicar pudiera evidenciar el don, pero no solo se manifiesta por el deseo, sino por la efectividad del ministerio. Será la Iglesia la que reconozca el don y serán los líderes los que te den paso para el ministerio de la congregación. ¿Qué jaja pasa o no ha? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Quiénes son los que adoran en espíritu y en verdad? Bueno, adorar en espíritu significa hacerlo guiado y conducido por el Espíritu Santo. Hacerlo en verdad es estar en plena comunión con Cristo, que es camino, verdad y vida. Adorar en el espíritu no es manifestar formas extrañas, y yo diría incluso extravagantes, sino ser impulsado y hacerlo por su poder. El mismo anterior pregunta: ¿los apóstotas habían creído de verdad y recibido el Espíritu o nunca creyeron de verdad? ¿Qué significa apóstata en la Biblia? Ningún creyente verdadero puede ser apóstata apartándose del Señor y de la fe. Los apóstatas son quienes, teniendo apariencia de creyentes, viven contrariamente a ellos porque no tienen a Cristo en su vida. La apostasía significa literalmente salir de algo, en este caso salir de la fe. En ningún modo es perder la salvación, sino expresar que nunca fueron salvos. Julio Galindo, Isaías 26:3. Bien, el texto de Isaías dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. El texto dice que Dios da paz al alma del creyente. En el tiempo actual, el fruto de la salvación es la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. El Señor Jesucristo prometió la paz con Dios y el regalo de su paz personal. Juan 14:27. El pensamiento del creyente que persevera en Dios, es decir, que vive en comunión con Dios, siente y experimenta esa paz. No se trata, como se sabe, de la perseverancia para salvación, sino del disfrute de la paz que el Espíritu produce en el corazón. Ángela Silva, aparte de los apóstoles del Cordero, puede que haya apóstoles como pioneros de una nueva denominación, es decir, como padres de esa obra para proclamar, supongo que será el Evangelio, y que Dios manifieste con poder y milagros y señales por medio de esos apóstoles. Los que establecen una obra o incluso los que promueven un grupo denominacional son fundadores, pero no apóstoles. Este término en el Nuevo Testamento se da solo a los 12, incluido Matías y Pablo. El don de apóstol en el sentido de los que establecen doctrina y enseñan revelación del misterio no existe hoy. Ni existen esas señales apostólicas que confirmaban aquel ministerio. Ángela Silva, ¿cómo tiene que guiarse una persona en la vida para tomar buenas decisiones con un razonamiento o guiarnos por nuestros sentimientos? El creyente se guía para sus decisiones en lo que la Biblia enseña. Lo hace orando para que el Señor conduzca sus pasos en el camino correcto y busca en todo glorificar a Dios. Los sentimientos personales son correctos cuando son guiados por el Espíritu Santo y concuerdan plenamente con la palabra de Dios. Armando Santos Sánchez, ¿usted considera que está operativo el don de sanidad hoy? Es decir, ¿los creyentes tienen este don hoy para sanación o es Dios mismo quien puede sanar a alguien si es su voluntad a través de una oración personal del enfermo al Señor mismo sin intermediarios? Le pregunto porque el apóstol Pablo siempre sanó a los que estaban enfermos.
No siempre, quiere decir, no siempre Pablo sanó a los que estaban enfermos. Por ejemplo, no sanó a Timoteo. Primera a Timoteo 5:23. Los apóstoles y otros servidores en la iglesia de los tiempos apostólicos hicieron señales que comprendían sanidades, resurrección de muertos, expulsión de demonios, etc., para demostrar que Jesucristo había resucitado y en su nombre operaban milagros y prodigios. Esto era necesario cuando los judíos estaban extendiendo la mentira de que no había resucitado, sino que los discípulos habían robado su cuerpo. Pero al final del ministerio apostólico, cuando ya estaba demostrado que Cristo vivía, los milagros empezaron a ceder. Y Pablo no sanó con su autoridad apostólica a por lo menos 2 personas. Pero en el día de hoy, la sanidad de enfermos se alcanza por la oración de intercesión de los creyentes. También, por supuesto, del enfermo si puede hacerlo, y la respuesta de Dios que Él da conforme a su determinación personal. Cristian Doncel, ¿cuál es la tarea de los diáconos en la iglesia? Los diáconos son líderes de servicio. Los que están en ministerios de servicio en la iglesia, en tiempos de los apóstoles, como ejemplo, los que repartían las ofrendas entre los necesitados. Cristian Doncel, nuevamente, ¿es correcta la frase que el calvinismo es el evangelio, dando por sentado que el calvinismo explica correctamente el evangelio? Amigo mío, el evangelio es de Dios. No es de Calvino, ni de Arminio, ni de Wesley, ni de ningún líder de la iglesia, pasada, presente o futura. El evangelio no se explica por teólogos, se explica por la Biblia. El verdadero evangelio es el que concuerda con la enseñanza de la palabra. Pero el verdadero evangelio está sencillamente expresado por Pablo en esta frase: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En el día de hoy hay algunos que se autotitulan como calvinistas, que visitan las iglesias para sembrar la inquietud en creyentes sencillos, preguntándoles si han creído por el verdadero evangelio, para decirles que si no les han predicado el evangelio correcto, no son salvos. Estos son manchas en nuestros convites, porque inquietan a quienes han creído y son verdaderamente salvos. Johnny Borja. A veces yo veo que hay mucho sobre textos bizantinos, que el sináptico, quiere decir sinaítico, el receptus, la crítica textual. Esto lleva a los débiles a dejar de leer Reina Valera. La Reina Valera no lleva a nadie a la perdición. ¿Por qué tanto toque? Bueno, mi querido amigo, la Reina Valera no es inspirada, como tampoco lo es la Nueva Versión Internacional, como tampoco es la Biblia de las Américas, como tampoco es. Son traducciones, versiones de lo que sí fue inspirado, que es el original griego o hebreo del Nuevo Testamento. Tienes razón, que hablar de textos antiguos, de receptos y de 1000 cosas es generar un problema mental en personas que no entienden nada de eso o poco de eso, y que trae un resultado: dejar de leer la Biblia. No enfaticemos en que la Reina Valera es la única versión, porque tengo que preguntarte cuál de ellas. La de 1905, la de 1925, la 1917, la actual. ¿Cuál es la Reina Valera que hay que leer? Dejemos de perder el tiempo y leamos la Biblia como lo que es: la palabra de Dios en nuestro idioma para nuestra enseñanza personal.
Johnny Borja. ¿Por qué guarda Dios tanto silencio en la enfermedad? Oramos y pedimos tantas veces y tanto silencio. Perdóneme, amamos al Señor, he tenido tantas embestidas y solo pedirle ayuda y tanto silencio y solo encontrar alivio en la mente paseando y deporte, pero mi libertad en la mente no siempre es el deporte o paseo, es Dios. Pero ¿por qué guarda tanto silencio y tantas veces? Esto llega a frustrar al creyente, pero una cosa, seguiré al Señor. ¿Podría explicar un poco el silencio y alentar para aquellos que están viviendo esos momentos? La pregunta que se formula al Señor es esta: ¿por qué, Señor? Yo la he formulado muchísimas veces, nunca me ha contestado. ¿Sabes por qué? Porque Él dice que mis caminos no son vuestros caminos y mi pensamiento no es vuestro pensamiento. Porque como es más alto el cielo que la tierra, así mis caminos son más altos que los vuestros y mi pensamiento más alto que el vuestro. Es decir, si Dios explicase a cada uno la razón del por qué le permite pasar por dificultades, no lo entenderíamos. Simplemente nos acercamos en nuestro conflicto al Señor y le decimos: Dios, sé propicio a mí. Y su gracia, que excede cualquier dificultad, viene a nuestro encuentro para darnos paz en el alma, calma en la vida y sobre todo para correr un paso más en la carrera cristiana, apoyándonos firmemente en Él. Cristo dijo a Pedro una vez: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. No te quepa la menor duda que lo que el creyente tiene que entender es que Dios nunca se equivoca. Joselito, cuando se habla de unigénito con relación a Cristo, ¿se está hablando de su naturaleza o su persona divina? Juan 1:18, Juan 3:16. Pero cuando se habla del primogénito, ¿se está refiriendo a su humanidad? Lucas 2:7, Romanos 8:29. Unigénito del Padre, el único del Padre con su generación eterna. Primogénito de María y de muchos hermanos, una generación temporal que tuvo principio como unigénito no tiene principio. Correcto. Cristo es, en relación con Dios, el unigénito. Cristo es en relación con los creyentes el primogénito. Cristo es en relación con María su primogénito, nacido de entre otros hermanos. Luego hay que distinguir la condición humana o la naturaleza humana y la naturaleza divina en la única persona del Verbo eterno. Angélica, ¿qué sucede con una persona que se suicida siendo cristiana? ¿Qué pasa con ella? ¿Pierde la salvación? Ya se ha contestado esto. No hay posibilidad de que un auténtico creyente pierda la salvación. ¿Puede un creyente auténtico suicidarse? La Biblia no lo afirma ni lo niega. Hay momentos en que un creyente puede perder el control de su cabeza por la situación que sea y hacer algo que es impropio, quitar su vida física. Pero si ha sido salvo por gracia mediante la fe, ni eso siquiera le priva de su salvación. Angélica, última pregunta para el día de hoy. Muchos hablan que necesitamos el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Bueno, el poder de Dios es la omnipotencia divina puesta al servicio de su plan y propósito en la vida y edificación de los creyentes. El apóstol Pablo, hablando de su situación personal, preso, golpeado, juzgado, en espera tal vez de una sentencia a muerte, decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Dios se comunica al creyente por la acción del Espíritu Santo, pero no es el poder propio de la tercera persona divina, sino que es el poder de Cristo,
único mediador entre Dios y los hombres, que se le comunica al creyente. En general, la inmanencia de las personas hace muy difícil precisar el poder específico de Dios en cada una de ellas, pero el poder de Dios es la manifestación de la omnipotencia de Dios, puesta al servicio de sus propósitos y puesta al servicio de los suyos. No hay poder de Dios en manifestaciones extrañas, aparatosas, jubilosas, por decirlo de alguna manera sencilla. Dios a veces se muestra en poder de tal forma que rompe los árboles y las peñas. Otras veces, el Dios de poder se manifiesta en un silbo suave y apacible. Pero el poder de Dios es que nosotros seamos conducidos en esa gracia poderosa y que cada día seamos hechos más semejantes a Jesús. Terminamos ya el programa del día de hoy. Pedimos a todos vosotros que si este canal está siendo de bendición para vuestras vidas, extendedlo a otros, para que todos puedan beneficiarse. Estamos proyectando nuevos programas para después de este verano en el hemisferio norte, por tanto habrá novedades y comunicaremos poco a poco estas novedades a medida que las tengamos preparadas para el canal. Extender el canal si es de bendición para vosotros, mientras que nosotros oramos para que Dios bendiga vuestras vidas y os edifique. Gracias por vuestra presencia.